Las 4 puertas que conducen a la paz interior. Había una vez un hombre que dedicó muchos años de su vida a recorrer los sinuosos caminos del mundo en busca de la paz interior. Se preguntaba constantemente cuál sería el secreto para alcanzarla y cómo podría disfrutar de esa paz tan anhelada. ¿Sería acaso una fantasía inalcanzable? Un día, exhausto de tanto caminar y repetirse la misma pregunta, decidió descansar bajo un frondoso árbol. De repente, sobresaltado, sintió la presencia de un maestro zen que lo había estado observando en silencio. Con una mirada serena y sabia, el maestro se acercó y le dijo que estaba dispuesto a revelarle el gran secreto que tanto anhelaba. El monje condujo al hombre a una antigua ciudad, donde encontró un imponente templo con robustas paredes y una enorme puerta dorada. Con un gesto sereno, el monje le indicó que debía tocar la puerta y luego se alejó. Sin dudarlo, el hombre se acercó y tocó la puerta. Al abrirse, sus ojos se encontraron con una inmensa pared que contenía una frase grabada con elegancia, que decía: hablar solo lo necesario. En ese instante, se dio cuenta de que estaba solo y decidió sentarse en contemplación. Pocos minutos después, se acercó otro maestro y le dijo: dado que buscas la paz interior, aquí encontrarás el camino que te conducirá a ella. Y comienza a hablar con solo lo necesario. El maestro le explicó con sabiduría que el 90% de nuestras palabras son innecesarias, mecánicas y una pérdida de energía vital. En su mayoría, hablamos de forma negativa, destructiva y crítica. Juzgamos y nos burlamos de los demás. La lección resonó profundamente en el hombre, iluminando su camino hacia la paz interior. El maestro le pidió al hombre que volviera a su vida y se comprometiera a hablar solo lo justo y necesario durante 1 año, y que luego regresara. Durante todo ese año, el hombre intentó poner en práctica esta enseñanza y se dio cuenta de cómo solía hablar de más. También notó que la gente a su alrededor hacía lo mismo. A una simple pregunta, surgían miles de respuestas cargadas de juicios, críticas y calificaciones. Muy pocos respondían de manera adecuada y precisa. La lección se convirtió en una revelación, guiándolo en su camino hacia la serenidad y la comprensión. Al cabo de 1 año, el buscador regresó al templo. Esta vez encontró una segunda puerta, igualmente hermosa que la primera. Al abrirla, descubrió una nueva frase que decía: pensar solo lo necesario. Nuevamente se sentó a reflexionar y el maestro de la puerta anterior se acercó a él. El maestro le preguntó cómo se había sentido al poner en práctica la primera puerta, a lo que el hombre respondió que había dejado de hablar de cosas innecesarias, pero que había surgido un nuevo problema. Aunque no hablaba tanto, su mente interna era una charla intensa que no le permitía encontrar paz. El maestro le explicó que el problema radicaba en que la mayoría de las personas piensan en exceso. Un 98% o 99% de nuestros pensamientos son innecesarios y derrochan energía. La sabiduría de la segunda puerta era una invitación a la contemplación y al silencio interior. Un llamado a enfocarse en lo esencial y a liberarse de la tiranía del pensamiento excesivo. Todos tenemos muchos pensamientos destructivos. Debemos pensar solo para solucionar problemas.
para procesar información relevante, para construir y planificar. Esa vocecita en nuestra mente, que creemos que somos nosotros, es innecesaria y nos hace perder energía inútilmente. Debemos apoyarnos en la conexión con nuestro cuerpo y prestar atención consciente a nuestra respiración. Debemos pensar solo lo justo y necesario. Cuando nuestra mente se silencie, podremos descansar, dijo el maestro. Y entonces le pidió al hombre que volviera dentro de 1 año. Después de ese año, el buscador regresó al templo y se encontró con una tercera puerta, igual de imponente que las anteriores. Al abrirla, leyó una frase que decía: sentir solo lo necesario. Nuevamente se sentó a reflexionar y el maestro se acercó a él. Le preguntó cómo se había sentido al poner en práctica las 2 primeras puertas. El hombre respondió que había dejado de hablar de cosas innecesarias y de pensar en exceso, pero aún tenía problemas con las sensaciones y las emociones de su cuerpo. Sentía angustia y ansiedad, lo cual perturbaba su paz interior. El maestro le dijo que el 98 o 99% de lo que sentimos es innecesario y además intoxica tanto a las personas como al planeta. La tercera puerta era una invitación a la serenidad emocional, a sentir con profundidad y autenticidad, sin dejarse llevar por las turbulencias innecesarias de la mente y el corazón. El maestro dijo: debemos dejar de vivir en la superficie de nuestras emociones y pensamientos destructivos. Las emociones son instrumentos de conocimiento, por lo que debemos estar atentos a nuestras sensaciones y a observar nuestras emociones con cuidado. Debemos dirigir nuestra atención conscientemente y no permitir que las emociones se instalen en nosotros de manera mecánica e inconsciente. Entonces, el maestro le pidió que volviera dentro de 1 año. Transcurrido ese tiempo, el hombre regresó al templo y encontró una 4ª puerta, adornada con una frase que decía: la verdadera paz viene del silencio, y el verdadero silencio es la ausencia del ego. Varios maestros se le acercaron y le dijeron que se notaba una paz interna en él, pero aún faltaba que pusiera en práctica la 4ª puerta. El hombre les respondió en silencio que esa paz interior había sido una gracia, una bendición, o quizás una recompensa. Había sido producto de sus esfuerzos anteriores al trabajar en sí mismo. Había dejado de identificarse con esa vocecita en su mente y con sus emociones. Al darse cuenta de que no era esa vocecita, experimentó la gracia, y cuando cayó esa identificación del ego, sintió una gran paz interior que superaba toda comprensión. La 4ª puerta había sido abierta, y en su silencio resonaba la sabiduría de una vida transformada. Esta maravillosa historia nos enseña que la paz interior se encuentra tras 4 puertas. Hablar solo lo necesario, pensar solo lo necesario, sentir solo lo necesario y trascender el ego mediante el silencio. Los invito a reflexionar sobre estas enseñanzas y a aplicarlas en sus propias vidas. Recuerden que la paz interior es un tesoro que vale la pena buscar y cultivar. Sonrían, agradezcan y abracen la vida. Solo tienen el presente para vivir, y en ese presente reside la oportunidad de encontrar la serenidad y la armonía que todos anhelamos. Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad.